Bienvenidos a tu noticiero. Se ha evidenciado que debido a la mortal pandemia causada por el COVID-19, la economía mundial se ha visto bastante afectada y nuestro país Colombia no ha sido la excepción. En Colombia hemos visto que la tasa de desempleo ha aumentado de una forma drástica, teniendo un supuesto de que ascenderá a 18.5%. Asimismo, si se llega a ampliar aún más el periodo de confinamiento, el PIB real tendrá una caída de menos 4.5%. Los sectores más afectados por esta contingencia son la minería, debido a los bajos costos del petróleo y a la debilidad de la demanda externa e interna, y la construcción, debido a la difícil reactivación de las ventas de vivienda. Estos datos según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Además de esto, otros factores económicos como la inflación, la tasa de cambio, la política monetaria y la política fiscal se han visto afectadas y a continuación se profundizará sobre esto. A continuación presentaremos los datos que ha dejado el virus COVID-19 en Colombia. Desde que empezamos la pandemia hasta el mes de noviembre, Colombia sumó un total de 1.191.634 casos, con 1.097.576 recuperados y 33.829 muertes, según el Instituto Johns Hopkins. Cabe resaltar que Colombia está entre los 10 países con más casos de coronavirus en el mundo y además han tenido una de las cuarentenas más largas y estrictas, según el periódico El Tiempo. Ahora hablaremos del PIB en Colombia y cómo ha sido afectado por la pandemia mundial que hoy vivimos. Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento anual del PIB, es posible observar que Colombia en los últimos 25 años ha tenido siempre una tasa de crecimiento anual positiva, según Trading Economics, que ha oscilado entre el 0 y el 5.5%, alcanzando su valor más bajo en los años 2008 y 2009 y el más alto en el año 2012. Sin embargo, es necesario resaltar que en este año 2020, debido a la crisis del COVID-19, Colombia ha alcanzado una tasa negativa del 15.70%. Esto es debido al cierre de los sectores económicos, tales como la agricultura, la manufactura y la minería. Comparando el PIB con el 2019, Colombia tuvo una tasa de crecimiento anual del 1.40%, lo que quiere decir que Colombia ha bajado un total de 14.30 puntos porcentuales. En cuanto al PIB per cápita, Colombia ha tenido una variación constante en los últimos 10 años, donde su valor en el 2010 tuvo un crecimiento del 27.9%, siendo esta su tasa más alta, y encontrando en el año 2015 una tasa negativa del 8.9%, la más baja en los 10 años. Hay que mencionar que este crecimiento se calcula respecto al año anterior. Este año, Colombia alcanzó la tasa negativa más baja comparando los datos existentes desde 1999 hasta hoy, teniendo un valor del 27.4%, es decir, un total de 1.054 euros, que a comparación de 2019 fue 5.804 euros, es decir, en total por persona se perdieron más de 4.750 euros. Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos sobre los datos estadísticos referentes al PIB en Colombia en las áreas de manufactura y transporte, vistos desde que empezó la calamidad sanitaria hasta el mes de julio del 2020. Encontraremos cómo se ha visto afectada la economía en cuanto a este factor económico, conocido como el Producto Interno Bruto. En cuanto a la manufactura, encontramos que a finales del 2019 el PIB se encontraba por los 27.504 billones de pesos. Para finales de enero de 2020 punteaba por los 24.357 billones de pesos empezando la cuarentena, y para julio de 2020 por los 19.034 billones de pesos, evidenciando cómo la pandemia por el COVID-19 afectó este sector de la economía. En cuanto al sector del transporte, el cual también se vio altamente afectado por la pandemia, encontramos que para finales del 2019 e inicios del 2020 el PIB se encontraba punteando los 11.673 billones de pesos. Para inicios de la pandemia rondeaba los 10.593 billones de pesos y para julio de 2020 los 6.854 billones, evidenciando cómo de nuevo afectó el COVID-19 a la economía colombiana en aras del PIB. Muchas gracias a todos por la invitación a este noticiero. Como todos sabemos, el COVID-19 ha impactado notoriamente en la economía a nivel mundial, pero el día de hoy en este programa me centraré en el impacto que tuvo a nivel nacional, en el campo de la inflación,
Entonces, a continuación les explicaré qué es la inflación. La inflación es una situación que se presenta un aumento persistente y generalizado de los precios de un país. Ahora bien, ¿qué son los precios y de qué dependen? Los precios son el valor relativo que una persona les da dentro de una economía y se ponen en precios de una unidad común, que es la moneda. En el caso colombiano, esta unidad común es el peso y esto se explica mediante la oferta y la demanda. Tiene un gran impacto en nuestra vida, ya que de esta dependen las cosas que podemos adquirir y nuestros salarios. Se produce la inflación, hay dos tipos de inflación según los economistas, la inflación de demanda y la inflación de oferta. La inflación de demanda cuando los agentes económicos, empresas, familias y el gobierno tratan de comprar más productos de los que están disponibles, cuando se aumentan los salarios y consigo el poder adquisitivo, y la inflación de oferta cuando se incrementa el precio de los productos. Porque es importante controlar la inflación, los recursos de la economía se asignan de mejor manera. Cuando se produce menos inflación, el gobierno tiende a adoptar mejores políticas económicas y se preserva el poder adquisitivo de las personas. Puedo observar en la gráfica tras la publicación en abril que se ubicó en el menos 0,1% y 12 meses en el 2,15%, vemos que el país no creció, lo que significa menos demanda y menos dinamismo económico, y resulta en una menor presión al nivel general de precios. A esto se le sumó el choque externo de la pandemia COVID-19 por los cierres de la economía, de las exportaciones, y la cuarentena ha traído un choque mayor a la demanda e incertidumbre sobre el crecimiento económico futuro. Como vemos en esta gráfica, también observamos que los precios del petróleo cayeron, lo que perjudica especialmente a la economía colombiana, ya que somos los mayores exportadores de este a nivel mundial. También esto significa que no crecemos económicamente y que nuestra moneda se revalúa. Los precios de los alimentos crecieron un 2,21% y explican buena parte del repunte de la inflación durante el mes de marzo. Frutas frescas, arroz, hortalizas, papas, plátanos y cebollas fueron algunas de las subclases que mayores incrementos de precio tuvieron durante el mes. Con esto, los alimentos acumulan una variación de precios anual del 7,19%. Este repunte estaría explicado por abastecimiento inusual por parte de los hogares ante las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno para frenar el avance del coronavirus. La inflación de marzo alcanzó un 0,57% y 14 puntos básicos más que el mismo mes del año anterior. Con esto, la inflación anual a marzo se ubicó en el 3,86%, un crecimiento de cerca del 0,65% respecto al mes del año anterior. Sin embargo, para la mayoría de los expertos, la inflación no será un problema este año y se ubicará cerca de la meta central del 3% del Banco de la República. La razón es que el incremento de los precios de los alimentos, al igual que la subida del precio del dólar, se verán contrarrestados con la desaceleración de la economía. Entre más prolongado sea el periodo de confinamiento, más fuerte deberá ser la caída de la inflación. Ante el fuerte incremento en la inflación de los alimentos, la inflación para los pobres alcanzó el 4,3% y para los vulnerables el 4,19%, es decir, que para el grueso de la población la inflación está por fuera del rango de control del Banco de la República. La inflación de los estratos altos fue del 3,6%. Además, el gobierno continúa anunciando medidas para hacer frente al choque económico y social que genera el coronavirus, que podría tener efectos transitorios y bajistas sobre la inflación, como el congelamiento de los cánones de arrendamiento y los suspendiendo del ajuste anual de las tarifas de servicio público mientras dura la cuarentena. Bueno, hoy hablaremos sobre los principales indicadores del mercado laboral en Colombia y cómo estos se vieron afectados por la pandemia global COVID-19. En primer lugar, tenemos la tasa de desempleo, que mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. En otras palabras, es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, no tiene un puesto de trabajo. Bueno, ahora tenemos la tasa global de participación, que es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión sobre la población en edad de trabajar en relación con el mercado laboral. Tenemos la tasa de ocupación, que es un concepto que se utiliza para calcular el porcentaje de la población que se encuentra trabajando activamente con respecto al total de la población en edad de trabajar. Ahora, aplicando estos indicadores a nuestro contexto nacional y viendo cómo estos fueron afectados por la pandemia global,
tenemos que para septiembre de 2020 la tasa de desempleo del total nacional fue del 15,8%, lo que significó un aumento de 5,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en donde ésta se ubicó en el 10,2%. La tasa global de participación se ubicó en el 60,1%, lo que representó una reducción de 2,7 puntos porcentuales con respecto a septiembre de 2019, donde ésta se ubicó en el 62,8%. Finalmente, la tasa de ocupación fue del 50,6%, presentando una disminución del 5,7 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2019, en donde esta fue de 56,3%. Ahora, en cuanto a la población ocupada, desocupada e inactiva en el año 2020 con respecto al año 2019, tenemos que para el trimestre de julio y septiembre del año 2019, la población ocupada se encontraba en un total de 22.162 personas, lo que en el mismo trimestre de este año se redujo en un 12,9% a un total de 19.304 personas. En cuanto a la población desocupada, en el año 2019 esta fue de 2.622 personas y en 2020 fue de 4.104 personas, lo que significó un aumento en el 56,5% de esta población. Por último, tenemos a la población inactiva, que en el año 2019 fue de 14.634 personas y en el año 2020 aumentó en un 12,8% a 16.510 personas. Bueno, yo les voy a explicar política monetaria. Su definición son las decisiones que las autoridades monetarias toman para alterar el equilibrio en el mercado o en el dinero, es decir, modificar la cantidad de dinero o la tasa de interés. Tiene como objetivo velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuye a mejorar el bienestar de la población. Tiene como fin también mantener una tasa de inflación baja y que ésta se mantenga, por ende, mantener un máximo nivel y un equilibrio entre el nivel sostenible del producto y el empleo. El Banco de la República cumple un papel fundamental en cuanto que está encaminado en elaborar las estrategias que se pueden desarrollar, es decir, esta entidad elabora un esquema de inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. Bajo este mismo parámetro, las acciones de política monetaria están fijadas a que la inflación futura se sitúe a la meta fijada del horizonte de política. Esta meta hace referencia a la inflación de precios del consumidor, que se mide estadísticamente como parte de la variación anual del índice del precio del consumidor, el cual está hasta las fechas de hoy en 1,75 según la imagen que podemos observar. En el Banco de la República, como ya mencioné anteriormente, juega un papel muy importante. Por eso esta entidad se caracteriza porque presenta y fija la tasa de interés de política monetaria y la intervención. También se caracteriza porque ajusta la oferta de dinero para garantizar que el indicador bancario de referencia a un día esté cerca de la tasa de interés de política monetaria. Los efectos que produzcan los cambios en la tasa de referencia afectan la inflación y el crecimiento de corto plazo a través de distintos mecanismos de transmisión. También cabe mencionar los tipos de política monetaria, que son las expansivas y las restrictivas. Las expansivas significa que aumenta la oferta monetaria y reduce la tasa de interés, y restrictivas significa que contrae la oferta monetaria aumentando las tasas de interés. Y un ejemplo de ellas es, si en el mercado hay poco dinero, se puede aplicar una política monetaria expansiva para aumentar la cantidad de dinero. Algunos mecanismos son reducir la tasa de interés para incentivar los préstamos bancarios, reducir el coeficiente de caja para poder prestar más dinero y comprar deuda pública, comprar títulos para aportar dinero al mercado. Como podemos ver en esta gráfica, el incremento de dinero desplazará la curva de la oferta hacia la derecha y reducirá el interés. Otro ejemplo es si en el mercado hay mucho dinero, entonces las autoridades monetarias emplearán una política restrictiva, que puede ser aumentar la tasa de interés, que significa al pedir un préstamo, este sea más caro,
Aumentar el coeficiente de caja significa que deja más dinero en el banco y menos en circulación, y vender deuda pública es vender títulos y la gente lo compra sacando dinero del mercado. Como podemos ver en esta gráfica, al disminuir el dinero en el mercado y suponiendo que los precios permanecen constantes, la curva de la oferta se desplazará hacia la izquierda, entonces la tasa de interés se incrementará. Para finalizar, los fines últimos de la política monetaria, como los de toda política de estabilización, son el logro de ciertos objetivos económicos como la estabilidad de precio y el mayor nivel de empleo posible. Desde el punto de vista monetario, tanto el interés como la cantidad de dinero son buenos candidatos como objetivos intermedios. La autoridad monetaria puede prever cuándo debe crecer la cantidad de dinero o cuándo debe bajar las tasas de interés para conseguir los resultados deseados sobre el producto nacional o sobre la inflación. Están la tasa de interés y esta cantidad de dinero. Sus características es, de tasa de interés, su variación se conoce en el acto. Admiten muchas medidas y factores monetarios que alteran las tasas. Y la cantidad de dinero, sus características son, su variación tarda unos días en conocerse y admite pocas medidas. Por estas razones cabe afirmar que para instrumentalizar la política monetaria, frecuentemente se opta por controlar la cantidad de dinero. Para tal fin, se debe tener como el respaldo que exige la ley de convertibilidad. Muchas gracias. Y ahora en lo referente a la política fiscal, pues tenemos que recordar que esta hace referencia a los ingresos y a los gastos del gobierno nacional. Para esto tengamos en cuenta que, claro, se esperaba que este primer inicio del año se continuara con la aceleración económica que llevábamos del 2019, pero pues desafortunadamente en el año de marzo fue cuando se empezó a aplicar la medida de aislamiento preventivo necesario para contrarrestar la disipación del COVID. Entonces, pues a partir de esto se generaron nuevos efectos económicos que cambiaron también las políticas y las medidas fiscales para este año. Entonces, para esto empecemos con el Plan Financiero del 2020, que se presentó pues a inicios de este año y que tenía una meta de déficit fiscal de GNC que se ampliaría hasta 6,0% hasta 8,2% del PIB. La meta constituye el ancla de la política fiscal del 2020 y es consciente de que quizás pueda haber una posible reapertura económica en 2021, de forma que la deuda neta presentaría un incremento de alrededor de 15 pp del PIB, jalonado por el mayor déficit fiscal, el menor PIB nominal y un fuerte efecto de la depreciación, que incrementaría el valor de la deuda externa en pesos. Aún así, se estima que la deuda como porcentaje del PIB potencial se ubicará por debajo del 60% del PIB umbral, a partir del cual aumenta la probabilidad de que haya mayor endeudamiento insostenible en el futuro. Ahora, el déficit del gobierno general se ampliaría hasta un 9,2% del PIB en 2020, lo cual contempla, además del comportamiento del GNC, un mayor déficit del sector de regionales y locales y un menor superávit de la seguridad social. El Banco de la República tendría por segundo año consecutivo un nivel de superávit extraordinario. Todo lo anterior situaría el déficit SPC en niveles de 9,5% del PIB. Bien, pero ahora, dado el impacto económico de la pandemia del COVID-19, las medidas de aislamiento preventivo implementadas para controlarlo, el gobierno nacional tomó la determinación de suspender la regla fiscal durante los años 2020 y 2021. Esto se debe a la magnitud de este choque macroeconómico que estamos experimentando actualmente en nuestra economía colombiana y también en las economías internacionales, y por esto la necesidad de mayor flexibilidad fiscal para asegurar una estabilidad macroeconómica y no afectar con mayor impacto a la sociedad colombiana. Bien, el impacto económico que se ha desencadenado en esta coyuntura ha generado una notable reducción de los ingresos fiscales y de necesidades adicionales e inaudibles de gasto.
En particular, se estima que frente a lo proyectado al comienzo del año, los ingresos del Gobierno Nacional de Colombia se reducirían en un 3,0 pp del PIB a causa de la coyuntura actual. Por otro lado, la emergencia ha generado nuevas necesidades de gasto público que, de no realizarse, tendrían efectos irreparables sobre el bienestar de la población. También hay una caída proyectada en los ingresos tributarios a raíz del choque, que es más proporcional a la que usualmente se observa ante reducciones en el crecimiento económico. La mayor parte de la caída experimentada por parte de los ingresos fiscales corresponde al menor recaudo tributario. En la actual coyuntura, el impacto negativo que se presenta es porque las empresas ya no pueden o se les dificulta quizás honrar sus obligaciones tributarias sobre las utilidades causadas en la vigencia anterior incluso. También se sugiere, ante una recesión o periodo de crisis económica, la elasticidad del recaudo al producto, que no haya aumentar respecto a lo que se estiman periodos en los que el producto no enfrenta choques. Para este caso, Colombia, en esta coyuntura, tiene una elasticidad que podría aumentar desde el 1,15 y que se estima que en tiempos normales pueda llegar hasta un rango de 1,37 y 2,65.